Olmo. La verdad desconozco qué número de programa es este, espero que el canal lo desconozca. Ya llevamos como 50, entonces ya hemos perdido la cuenta. Mi nombre es Fernando de León y queremos agradecer obviamente a la Secretaría de Cultura. Gracias por este gran programa que es el programa de estímulos fiscales ECA Nahueame, y principalmente muchas gracias a Superior Industries e Interceramic, que confiaron en este proyecto, en este podcast, en este programa, en este lugar de desahogo cultural. Entonces, el día de hoy nos acompaña aquí, ya tenemos rato que no grabamos programa, entonces la agenda ha estado complicada, pero ya volvimos y nos inspiramos en vamos a empezarle a robar los invitados a Richie. Saludos, Richie. Si no lo han escuchado, no lo escuchen los primero nosotros y luego viene directamente desde allá. Bueno, no sé hace cuánto fue la grabación, pero me tocó verte. Sí. Ahí con nosotros está Irving Torres. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien. Muy contento. Muy contento. Eso espero. Más contento que en métrica. No te creas, Richie. Se te quiere, se te estima muchísimo. Para los que no lo conocen, Irving es... Bueno, que incluso yo no te conozco mucho. Te conozco de redes, he visto lo que haces y lo que conozco, lo que sé, lo que veo es que pintas. Pero ahorita nos platicabas fuera del aire que aparte de pintar haces más cosas, ¿no? Entonces, sí. Platícanos, ¿qué es lo que hace Irving Torres? Aparte de pintar, y ahorita nos metemos de lleno con la pintada. Claro que sí. Bueno, pues como todos sobreviviendo. Soy maestro de inglés. En las mañanas tengo trabajo de día. Okay. Entonces, imparto clases, pero salgo relativamente temprano. Y ya de ahí, pues, tengo otras clasecillas de inglés por ahí. Y ya tengo mi taller de arte en línea. Y tengo taller de arte en físico. Y pues creo que las artes han sido una rama de expresión muy importantes para mí. Y no discrimino. soy mayormente pintor, pero pues obviamente el pintor necesita tener una muy buena base de dibujo. Uh-huh. Me encanta el carboncillo. También manejo lo que es la pintura digital, que me di a la necesidad de aprender. Ahí platicaremos cómo. Ajá. Y luego también pues hago algo de escultura, un poquito de escritura, música, así, más amateur esas áreas. Ajá. Pero amateur entendido. Ok. Sí, o sea, a mí me gusta mucho el estudio, ya sea de la pintura, del dibujo, todo es como... No sé, como que siento yo que es bien importante esa parte del conocimiento, el seguir adquiriéndolo como un continuo, para ir creciendo. Porque, por ejemplo, si ves obras de grandes maestros, ves sus primeras obras, ves las últimas, y si ves una línea de crecimiento de todos ellos, por obviamente supuesto. No me comparo a ellos, ¿verdad? Pero como que siento que es bien importante eso, ¿no? El seguir adquiriendo conocimiento. Ok. Oye, maestro de inglés, ¿dónde aprendiste a hablar inglés? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos. Tendría unos casi 15 años cuando me mudé a Estados Unidos. Ahí viví como 13 años y medio por ahí. Okay. Sí, o sea, bastantes añitos. Y ya me vine para acá y pues... Tuve un enfoque medio raro porque pude haber estudiado artes y así, pero pues ya estaba grandecito. ¿Para qué? Entonces dije, necesito una fuente de ingreso. ¿Y el arte no lo va a hacer? Y la verdad, tuve que ser sincero conmigo mismo y tienes que estar al tanto de dónde estás y qué es lo que quieres. Entonces dije yo, pues voy a buscar algo que me dé algo de dinero mientras sigo aprendiendo. Porque para mí, yo soy mayormente autodidacta, pero la cosa es que no me sentía listo todavía como para iniciar una carrera de arte. Okay. Y sentía que necesitaba más estudio. Ya tuve el conocimiento de que tenía así un mapa mental de qué era lo que quería y los pasos que quería y pues lo logré. O sea... ¿Cómo aprendes? ¿Cómo te metes en el mundo de la pintura? ¿Y por qué el mundo de la pintura? O sea... ¿Cómo aprendo? Pues aprendes desde niño, ¿no? O sea, desde que tienes tu primera curiosidad... Como comentaba en otra entrevista por ahí, que todos tenemos un camino muy diferente para llegar a donde tú quieres llegar, que muchas veces
quieres llegar y ni lo sabes, ¿no? Porque muchas personas no tienen ese conocimiento de que tienen esa área tan desarrollada de las artes. Entonces, pongo un ejemplo de una amiga que tiene pintando como 3 años. Estaba estudiando psicología en ese tiempo, pero ella desconocía que se le daba esa área de las artes. Y ahora pues es muy buena retratista y todo. Órale, qué chido. Sí. Entonces, tú realmente es la pregunta cliché. Yo doy clases en la Facultad de Artes y siempre me toca... Ahorita no doy clase a primer semestre, pero este año me tocó el propedéutico y varios años me ha tocado trabajar en el propedéutico. Y la pregunta obligada es la del por qué están aquí, ¿no? Bueno, siempre es la pregunta, ¿no? Y la mayoría de las respuestas van enfocadas a eso, ¿no? Al me gusta dibujar o he dibujado desde hace mucho, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo, bueno, mi percepción de las cosas es de que no cambia mucho la respuesta, pero sí va cambiando un poco la percepción que puedan tener a futuro, ¿no? Sí. A mí me sirve mucho esa pregunta de cómo se ven en tantos años después de haber estudiado la carrera. Porque en primer lugar se nota el desconocimiento total, ¿no? O sea, se nota de que, caray, no, pues muchos no saben, ¿no? Muchos no se imaginan todas las salidas que puede haber al momento de estudiar una carrera enfocada en las artes. Sin embargo, antes siempre existía esta respuesta muy romántica del hecho de... Y también súper válida, ¿no? Del quiero vivir de pintar, ¿no? Principalmente. Claro, ¿no? O sea, es como que todo mundo hemos pintado en algún momento, ¿no? Entonces, quiero vivir de pintar. Sí. O sea, ok, bueno, excelente, ¿no? Ahora, fíjate que ya no tanto, ¿eh? O sea, sí sigue la respuesta, quiero vivir de pintar, pero también... ahora sí que la segunda respuesta más respondida a esta pregunta, ¿mande? Recibida. Ahí tenemos a nuestra correctora de estilo en vivo y en directo. La respuesta mayor recibida, la segunda respuesta mayor recibida es la de dar clases. Poco a poco creo que se va incrementando. Pero fíjate que la diferencia es que ya no es tanto el quiero dar clases en el sistema educativo, ¿no? Sino quiero poner mi estudio y dar talleres ahí, pintar, etcétera. Sí. Entonces, no sé hasta qué momento o en qué determinado punto de la historia se metió esta idea de el emprendimiento o el emprendedurismo, para que nos corrijan allá atrás. Sobre esto, yo creo que no sé y no le voy a dar el beneficio de este logro al municipio. Pero lo que tiene que ver con estas empresas culturales, programas como ICREA, que creo que... barras, perros. Creo que poco a poco va llenando el contexto de un pensamiento que tiene que ver con empresas culturales. Y las clases ya no son quiero dar clases en la primaria o en el kinder o en la secundaria o en el bachilleres o en la universidad, sino quiero dar clases en mi espacio. Sí. Y otra de las respuestas que ahora se está convirtiendo en la preferida es quiero ser tatuador. Esa es la... Sí. Y viene Lo vi como una opción, ¿eh? Lo vi como... No eres el único. No, porque pues... Te pones a pensar tus opciones, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi caso hubo un tiempo que dije, pues dibujo muy bien, o sea, nada más es poner ahí la plantilla y darle, pero obviamente tiene una gran curva de aprendizaje, ¿no? Pero porque pues yo no soy de tatuajes, pero sí los admiro en las personas. Pero dije, no, pues no, sería desviarme un poquito de lo que estoy haciendo, entonces mejor decidí por el taller. Oye, y en esto del dibujo, o sea, he visto tu trabajo y se me hace muy bueno. Gracias. En esto del dibujo, ¿tú quién eres? ¿Eres como Cristiano Ronaldo o como Messi? Me explico. Bueno, no sé si entiendas el contexto. Sí, claro. Perfecto, sí. ¿no? Soy como Irving. No, el ego. No. Me refiero a la lucha por mejorar una técnica o la técnica que viene como que la damos por hecha, ¿no? De que niño nació con un cincel en la mano. Te voy a comentar sobre un amigo que se llama Pedro Moreno. Y en mi caso yo soy muy de estudio, soy muy estudioso. Ajá. Pero este tipo tiene como 10 años menos que yo y pinta tremendo el tipo. Ok. Tremendo. Él es rarámuri. O sea, literalmente él
ha aprendido por su propio esfuerzo. Yo, al contrario, he sido muy estudioso. O sea, nada más de anatomía tengo como 14 libros. Ok. Y tengo una biblioteca de artes y de música y así como más de 100 libros que me he chuteado así como 2 veces cada uno, algunos hasta 3. Y tú lo sabes, ¿no? Que siempre tienes ahí tienes tu consulta. YouTube ha sido muy... Yo creo que el contenido de YouTube ha incrementado en calidad en los últimos 10, 15 años. Sí, entonces puedes encontrar muy buena calidad de contenido en YouTube. Entonces yo he sido muy estudioso, yo he sido muy de practicar. De hecho, hubo un tiempo que pues lo tuve que dejar un poco por motivos económicos. Y cuento esta anécdota porque muchos yo creo que les ha pasado, me imagino que hasta egresados, que dices, híjole, lo quiero dejar, o sea, no me da. Pero mi respuesta ahora ya me di cuenta yo que no puedes dejarlo. No es algo que tú puedas dejar, no es algo que tú tengas la posibilidad de dejar, porque está en ti, en tu esencia, el ser artista. Entonces, me di cuenta de eso y dije, bueno, si no lo puedo dejar, me voy a aplicar. De por sí ya era aplicadito, pero dije, vamos a echarle todo. Y así con mis 5 trabajos y dándole. O sea, estuve trabajando también en arteterapia con una psicóloga y así, o sea, trabajando y estudiando, dibujando y pintando. O sea, muchas veces creo que la problemática a veces es de muchas personas que quieren lograr una meta en el arte, porque todos tenemos diferentes metas, ¿verdad? Pero algunos que tienen una meta técnica, el problema es que no pintan para estudiar, para aprender. Y quieren hacer unos cuadros de 1 metro por 2 metros o así grandes, ¿no? Formato mediano grande. Cuando te beneficia más en el estudio hacer piezas pequeñitas. O sea, entre más piezas pequeñitas haces, ¿qué te beneficia más? ¿Hacer 15 piezas pequeñitas o un cuadro de 80 por 1 metro? Entonces, y yo tuve esa conciencia del camino que tenía que... a donde iba. ¿En qué momento te das cuenta de eso? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Como te digo, o sea, que dije, no lo puedo dejar. No lo puedo dejar. Entonces, de por sí yo ya tenía mi camino fijo. Pero dije, no lo puedo dejar, entonces vamos a darle todo lo que traemos y más. Porque el estudio no solamente es el pincel. Esa es otra. El estudio no solamente es el pincel. El estudio es aprender otras cosas. Por ejemplo, la música me ha enseñado tanto de la pintura. Así como el dibujo, así como hasta la poesía, por decirlo así. Tuve alrededor de unos 8 meses, estuve estudiando guitarra clásica allá en Estados Unidos. Y muchas de las lecciones que aprendí de guitarra clásica me encaminaron mucho a mis metas. ¿En Estados Unidos también aprendes a pintar o en dónde comienzas a pintar? Creo que la pregunta es más bien ¿cuándo lograste pintar? Porque comenzar a pintar puedes comenzarlo agarrar un pincel y darle, ¿no? Pero el lograr un resultado, el lograr una seriedad, creo que es más importante. Por el hecho de que hay niños que pintan. Sí. ¿Verdad? Sí, por recreación. Entonces, yo siento que para mí es más importante el haber logrado cierta disciplina para pintar. Es cuando siento yo que, por decirlo así, comencé. ¿Y cuándo fue eso? Y eso fue... ya cuando me devolví a México. Sí. Pero puedo decirlo porque fue cuando empecé a practicar un poco más. Estaba yo en ya sabes que pues no puedes dejar el dibujo es lo primordial, ¿no? Entonces estaba yo una vez en una tienda de arte en Estados Unidos y vi así como un letrerito y una pinturita y me gustó mucho la pincelada suelta, algo que no había visto mucho en el trabajo de otras personas. Y ya, Mila Geisler, y ya le llamo. ¿Qué onda? Que pues obviamente en inglés, ¿verdad? Que quiero saber un poquito, que esto y que lo otro. Ya voy con ella. Y me dijo, bueno, pues sí, pero necesito ver qué es lo que haces porque yo no le enseño a
a principiantes. Y ya le llevé mis dibujillos y así, y pues ya quedamos. Y pues con ella aprendí lo que se le llama la técnica a la prima. A la prima. Que es, no sé si conozcas dentro del área de la pintura, pintores como Sargent y todos esos pintores de la pintar en fresco en una sentadita. Te haces un bocetito, ¿no? Ajá. Que se vea esa pincelada y todo eso. Bueno, ella tenía un maestro que ella, haz de cuenta que ella era estudiante, estaba aprendiendo a pintar y yo era su estudiante. Okay. Entonces estuvo muy padre porque pues tenía muchas cosas afín conmigo, platicábamos de música y así. Y con ella fue cuando aprendí las bases. No pinté mucho con ella, pero aprendí mucho. O sea, aprendí mucho de que me sirvió después. Porque la clase con ella dijo, no, tenemos que volvernos al dibujo. Y ya, yo era muy estudioso de la anatomía, ya tenía mis libritos de anatomía y nos poníamos a dibujar, paz. Y ya lo que hacíamos, yo le pagaba la clase con modelaje de retrato. Entonces ahí ella me estaba pintando y lo poníamos un espejo y ahí estaba viendo su proceso y me estaba platicando de su proceso. Okay. Y ya me da muchos tips. Pero en realidad, creo que con ella fue como adquirir conocimiento, pero aprender a pintar fue cuando empecé a practicar más y tomármela más en serio, que fue ya cuando me vine para México. Okay. Que empecé más a darle a esos pinceles. ¿Y cómo puedes describir tu trabajo? Híjole, pues yo digo que es realismo académico. Realismo académico. En lo que me baso. La escuela que me gusta más es el barroco. Creo que en el barroco se lograron casi todo lo que se tenía que lograr en la pintura. Y lo demás pues ya ha sido como que mucho trabajo individual que podemos apreciar. Por ejemplo, pues, Sargent no es del barroco, pero si te vuelves un poquito a Franz Hals o a Velázquez, ves esa misma pincelada de Sargent. Es más, si te vuelves hasta Tiziano, ves esa pincelada suelta desde Tiziano, fíjate. Okay. Que es, a lo mejor muchos no saben, pero Tiziano era como del Renacimiento. Del Renacimiento. Él es contemporáneo de Miguel Ángel. Entonces, imagínate desde esos tiempos que él tuvo una vida muy larga, creo que hasta los 90 y qué hule. Okay. Entonces, pues muchas épocas cursaron por ahí. Pero de ahí se formó la escuela veneciana. Entonces, que era muy... En ese tiempo se conocía la pintura como diseño y colorito. Diseño, dibujo. Colorito, pintura, mancha. Desde ahí viene esa... De hecho, algo que me gusta mencionar es como Miguel Ángel vio el trabajo de Tiziano y decía, obviamente estas son... de dudosa procedencia las sí, es la cita que Einstein las nunca citas, dijo, ¿verdad? ¿no? Porque todo está romantizado, ¿verdad? Ajá. Pero se menciona que dice Miguel Ángel que es muy buen pintor, pero tiene que aprender a dibujar. Porque por el lado de los florentinos que eran muy dados al dibujo. Su dibujo era muy dado desde el principio del dibujo se abordaba la pintura. Y Tiziano y los venecianos abordaban la pintura desde la pintura. Muy, muy diferente. Sí, pues un pensamiento que se va a desarrollar más a fondo muchos años después, ¿no? Sí, el hecho de la pintura por la pintura, ¿no? Exacto. No el dibujo, ¿no? Lo vamos a ver con los impresionistas realmente, donde no existe dibujos. El hecho de agarrar y ponerse a pintar un momento en el cual la luz es específica y el momento no se va a volver a repetir, ¿no? Exacto, exacto. Y pues la verdad, la pintura es algo... Me gustan muchas artes, pero la pintura es algo que a mí me ha llenado mucho. Siempre fui fan de Da Vinci. Fue haz de cuenta, mi primer encuentro con el arte fue Da Vinci. Porque tuve un padrastro que a mí me trajo una historietilla de Da Vinci y ahí empecé a entender. Fue mi primer encuentro con un artista real, porque pues estaba muy chavito. Y pues yo no sabía más que los Caballeros del Zodiaco y todo eso, ¿no? Eso es arte. Sí, claro. Y ya me trajo ese pequeño
esa historieta. Y ya empecé a leer y que no me gustaba mucho la lectura, disléxico. Entonces, pues de ahí empecé a curiosear más y empecé a descubrir que el Renacimiento y desde pequeñillo me gustaba ese rollo, estudiar. Entonces, yo cuando veo tu trabajo veo una inclinación muy fuerte hacia el retrato. Sí, claro que sí. Sí, el retrato para mí ha sido una base fuerte porque, por ejemplo, un mantra que tenemos ahí en el taller, les digo, en el retrato poquito es mucho. Uh-huh. O sea, si tú tienes una nariz y le pones 1 centímetro, imagínate. No, pues ya no ya no adquieres el parecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, poquito es mucho en el retrato. Que si pintas un árbol... No, pues no importa, no importa tanto, ¿verdad? Entonces, por eso para mí el retrato creo que es parte fundamental para aprender otras cosas. Obviamente no es lo único y tampoco soy la ley, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay 1000 maneras de abordar, simplemente que es lo que me gusta a mí de manera más académica. Entonces, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el retrato... en determinados momentos ni siquiera tiene que parecerse tanto al modelo, ¿no? Sino que hay otras cuestiones que rodean a las personas que muchas veces quedan entrevistas en los retratos, ¿no? O sea, por ejemplo, veo la pintura de Bacon y, el realismo no existe, ¿no? Sí, pero exacto. sin embargo existen otro tipo de fuerzas, ¿no? Sí, y que no me acuerdo cómo se llama el sujeto de pintar las fuerzas, en donde justamente habla de todo esa fuerza que tiene el poder de la pintura de Francis Bacon. ¿Sí es Francis Bacon, verdad? ¿Quién es? ¿Y el actor quién es? Kevin Bacon. Ya. Sí. Oye, y luego que era otro nombre y yo sí. No, Kevin y Francis eran hermanos, de hecho. Uno se dedicó a la actuación, el otro se dedicó a la pintura. Entonces, pues sabemos quién fue el que triunfó, ¿no? Obviamente Kevin. Tiene una película muy buena, Terror bajo la tierra, se les recomiendo mucho. Jovenazo. Deleuze y Nietzsche eran los que hablaban de pintar las fuerzas. Creo que Gilles Deleuze. Sí, creo que él. Ándale, hablando de conocimiento, se me hace bien importante la filosofía en el arte. Uh-huh. O sea, no nada más, como te digo, estudiar no nada más es pintar. Había por ahí una cita de un actor que le decían, ¿tú cómo abordas para poder representar un personaje bien? O sea, ¿cómo te preparas? Le decía. Uh-huh. Y él decía... No, yo no me preparo, no hago un estudio así previo. Dice, yo voy a museos, escucho música, leo poesía, leo libros, me empapo de todo el arte. Y ya cuando tú tienes que enfrentarte a ese momento, ya tienes de dónde emanar arte. Okay. Versus que haces un estudio súper psicológico de un personaje. O sea, siento que es a lo que se refería él. Oh. De igual manera, siento que bueno, hay varias maneras de abordarlo, como te digo, pero siento que también el artista tiene que estar... Y no tienes que tener unos super conocimientos de psicología, pero mínimo tener conocimiento general y enfocarte en lo que, digamos que vas a hacer una serie, ¿no? Que digamos se te ocurre hacer una serie de, no sé, del odio, ¿no? Entonces puedes dar un pequeño estudio y ese conocimiento le agregas a tu cajita de influencias. Porque también, a mi criterio, hay muchos filósofos que te pueden dar una muy buena influencia en la pintura, en la escritura, en todo, ¿no? Siento que, por ejemplo, devolvémonos un poquito al Renacimiento, creo que antes se usaba mucho la multidisciplina, que ahora creo que la especialidad ha matado un poquito esto, perdón. Entonces creo que la especialización, eso, disculpen, dislexia. No, la especialización ha matado un poquito esa área de la multidisciplina. Entonces, al pasar esto, creo que muchos estudiantes piensan que si estudian pintura van a ser pintores, y devolviéndonos a esto, pero tienes que tener otros conocimientos para poder, porque después dicen,
ay, que tengo un bloqueo artístico. ¿Por qué? Yo, sinceramente, créanme que yo nunca he tenido un bloqueo artístico en el ámbito de la inspiración. Ideas me sobran. Tal vez que andas muy estresado y cansado, te la creo. Pero de inspiración, o sea, no tenemos por qué tener un bloqueo. Prende el Netflix y vas a ver muchas ideas hasta en un anime. Entonces, creo que no es el bloqueo artístico, es la falta de conocimientos mixtos ahí, que puedes echar un conocimiento más ecléctico, ¿no? Para poder lograr cualquier cosa. Claro, es hablando de Netflix, ya está One Piece en real y está muy chida en live action. Ya la vi y está ¿Cuál, muy buena. perdón? La de One Piece. Ah, ¿a poco sí? Es un gran resumen, así quisiera que fuera el anime, porque Sí. tenía mis dudas acerca pero resultó ser muy buena. Oye, eso que dices se me hace muy interesante por el hecho de que en ocasiones ahí en la facultad se tiende a comparar carreras como diseño gráfico, artes plásticas, etcétera. Y algo en lo que yo creo que coinciden más es en el hecho de no dejar de buscar el conocimiento y la cultura general y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí se me hace impresionante a veces, y que también eso pues ya no es como que no es la responsabilidad de uno el preguntarles, oigan, ¿qué opinan acerca de la gobernadora, por ejemplo? Sí. Y que no sepan ni siquiera quién es la gobernadora, ¿no? Sí, O qué opinan acerca de esto que acaba de suceder enfrente de Palacio de Gobierno y que no sepan qué acaba de suceder en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, sí, claro. A veces sucede de que estamos tan alejados de nuestra realidad y nada más nos enfocamos en ciertas cosas de ella, ¿no? Y el diseñador gráfico, las personas que se dedican a la comunicación gráfica, diseño gráfico, etcétera, una de las tareas principales es estar informado de todo, ¿no? O sea, de todo lo que está pasando, el saber qué, cuándo, dónde, cómo, quién de lo es, bueno, etcétera. lo malo y lo gris. Claro, y el artista también debe conocer eso, ¿no? Porque al final de cuentas muchas veces, y estoy totalmente de acuerdo que no siempre el arte tiene que ser político. Sin embargo, pues también no podemos dejar de lado que el contexto y la vida diaria es política al fin de cuentas, ¿no? Las decisiones que tomamos a diario tienen que ver con algo político, ¿no? Entonces, difícil sería separar el arte totalmente de esto, ¿no? Porque al final de cuentas, en este caso la pintura termina siendo un statement de quien lo hace, ¿no? Termina siendo una declaración de que esto es lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo creo, y etcétera. Como y romper el molde. Ajá, no, y aunque no estés haciendo una caricatura acerca de algo, una sátira política, una crítica, al final de cuentas, tu opinión o la opinión de los artistas en general, pues va a permear en algo en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Entonces sí, esa línea tan delgada entre la separación de una cosa y otra. Sí. Porque, a ver, yo viendo tu trabajo, a mí se me hace una pintura que tiene cierta obscuridad, que tiene cierto dramatismo, que tiene claro. y ese, al final de cuentas, es una postura, ¿no? Y tú pintas así porque así quieres pintar. Ajá, claro, claro. Sí, bueno, creo que es muy fácil volvernos opinólogos. Pues por eso nosotros tenemos un programa y queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y a Decana Güeme por esta oportunidad. Pero me refiero a opinólogos en el sentido de que para todo tenemos una opinión. Y por eso es que tenemos un programa, por eso ya pues. Siento que es muy importante también a veces escuchar. Y no en el punto de que, ay, no hables, ¿no? O sea, me refiero... Opinar también es escuchar, porque es observar lo que el otro tiene que decir. Cuando tú tienes una postura, está bien que tengas esa postura. Sin embargo, también date la oportunidad de escuchar otras posturas, no por escuchar para rebatir, sino para escuchar para crecer. Porque muchas veces pienso que estamos, como dices tú, muy envueltos en nosotros mismos. Y no podemos salirnos de nosotros mismos si nos casamos con nuestras opiniones. Ahora, tampoco digo, o sea, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? No lo propongo así como para darles una pauta a ciertas personas, porque siento que, me acuerdo cuando estaba estudiando, que me decía un maestro que había, por ejemplo, ay, no me acuerdo los términos que usó, pero por decirlo, el sabio
y el... Ay, ¿cómo era? El listillo, ¿no? El sabiondo. La diferencia entre sabio y sabiondo. Es que decía él, es una gran diferencia entre un sabio y un sabiondo. Porque tú puedes tener muchas cositas aquí guardadas y datos y todo, y no dejas de ser un sabiondo. Para ser un sabio, tienes que aprender a escuchar. Y ya cuando tú aprendes a escuchar, lo que dices tiene más potencia. Porque no viene solo de ti, sino que estás absorbiendo lo que vienen de los demás y estás creciendo como persona. Obviamente, siento que también yo trato de respetar las opiniones. Y como dices tú, o sea, no puedes deslindar a veces el arte de la política, pero tu arte no tiene que ser político. No necesariamente tiene que ser un arte que va a hablar, no sé, de la desigualdad y todo ese rollo. Puede ser algo más específico o puede ser algo más general y tiene su función. O sea, sin criticar a los que tienen arte muy político. O sea, simplemente eso es mi postura. Porque como yo siempre digo, o sea, por ejemplo, si tú me pides una opinión de cualquier artista, yo te voy a dar mi opinión. Yo prefiero guardármela a menos que me la pregunten. Y ya si me la preguntas, te la digo. Qué bueno, porque traigo una lista de pintores chihuahuenses. ¡Chismecito! ¡Chismecito! No, y te lo digo porque, o sea, obviamente eso para ti, o sea, no sería algo viable porque tú eres un entrevistador y tú estás más en el medio de cultural que yo. Que pues también yo tengo unas áreas ahí culturales ahí que después podemos platicar. Pero a lo que me refiero, eso es lo que yo vivo y lo que yo quiero hacer. Y lo que me funciona a mí. Porque como no hay una verdad absoluta donde tú puedes decir esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que hay apertura para tener tus posturas y todo, pero también saber escuchar para poder decir más. Fíjate que eso es interesante porque yo tengo 2 TikToks. Y es muy rara la relación que tengo con ellos porque uno de ellos es muy progre, pero el otro es muy facho. Entonces, la verdad, a mí me interesa muchas veces escuchar qué tiene que decir la ultraderecha o la derecha o lo que sea. Sí. Porque al final de cuentas, no que me ayude para crecer, pero me ayuda para entender un poco más acerca de que realmente, pues darse cuenta que no tienen idea, ¿no? De muchas cosas. Pero yo... Sí, soy de la idea de escuchar varias cosas. No soy de la idea de respetar algunas opiniones, porque hay algunas opiniones que no me son respetables. Sí. Pero sí soy de la idea de escucharlas, ¿no? Ya cuando lindan en el abuso, ¿no? Te estaba viendo unas entrevistas. Bueno, ya. Estaba viendo unas entrevistas bastante interesantes que estaban haciendo en esta conglomeración con Xochitl. Joya, veanlas, búsquenlas ahí en TikTok, están muy buenas. De Facundo Malo. No sé cómo se llama Facundo Malo, solo sé que le dicen así, pero bueno, X. Estamos hablando de tu pintura. Tu principal inspiración en tu trabajo, hablas que acerca de esta escuela barroco. Bueno, más bien, no sé si técnicamente hablando o qué. Es el barroco y el academicismo son las influencias más grandes que he tenido. ¿La que tienes? El academicismo sería como los 1800. Más o menos. Y el barroco, pues ya 1600 por ahí, hasta 1500 tardíos, ¿no? Dependiendo. De hecho, gracias a la fotografía, el academicismo empezó a decaer tremendamente, ¿no? Porque llegó un momento en el que la fotografía logra hacer con un clic lo que los pintores tardaban mucho en... Sí. Pero fíjate que por otra parte, ¿tú qué piensas? A ver, tú que eres pintor. Claro. Y pintas cuadros. Ahí te va. ¿Tú qué piensas? Yo tengo esta opinión acerca del hecho. Bueno, y no es mi opinión, es algo que se ha ido cultivando con ciertas opiniones de alguien más, ¿no? El hecho de justamente de que la fotografía al final de cuentas es la liberación de la pintura. Como tal, ¿no? Porque el artista, el pintor estaba muy supeditado al encargo realista de un retrato, etcétera. Y al momento que le empiezan a quitar esta chamba, la fotografía es la primera inteligencia artificial que sí le quitó trabajo a personas, y esas personas eran los pintores. Pero no es una inteligencia artificial, pero es un símil, pues ustedes entienden. Pero le empezó a quitar trabajo a los pintores. ¿Por qué? Porque pues yo ya no voy con el que me pinta y que me va a tener ahí, sino parado mucho tiempo, sino voy con el que me toma un retrato, ¿no? Entonces muchos de estos pintores dijeron, válgame, pues ya no tengo trabajo, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer algo que la fotografía no hace, y es retomar ciertos postulados de la pintura
de años más atrás que no buscaban el retrato de una realidad como tal, ¿no? Sino más bien buscaban esta interpretación que era eso, una interpretación de la realidad y no la realidad misma. Ajá, ok. Entonces, yo desde ese punto creo que la fotografía es muy importante para la evolución de la pintura en lo que va a ser de los 1800, finales de 1800, hacia todo lo que resta, que después va a permear muy fuerte en todas las vanguardias artísticas, principalmente por todo este pensamiento que hay alrededor de la práctica. Ok. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, primero vamos a abordar lo de la fotografía. Sí destruyó a la pintura o no. No estoy diciendo que la destruyó. Me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta porque se me hace una pregunta muy bien elaborada y muy bien pensada. Y ahí te va. Se me acaba de ocurrir. Ahí está. Muy bien. Pero ahí la traías, no te hagas. Mira, la fotografía no es la realidad. Hasta ahí, si tú quieres una respuesta fácil, ahí está. Vamos a elaborarlo un poquito. ¿Por qué la fotografía no es la realidad? Si yo te tomo una foto a ti y con una persona, no sé, a 20 metros, y tú le pones así, va a parecer que la tienes aquí, ¿no? Eso no pasa. ¿Tú te confundirías en la realidad que trae una persona aquí? No, en la fotografía sí. Porque la fotografía tiene limitantes. Sí, claro. Tiene muchas limitantes. Entonces, el problema es que la influencia de la fotografía ha sido en el pensamiento general de las personas que la fotografía es la realidad. O sea, que tú aceptas una foto como una realidad. O sea, a lo que me refiero es, si, no sé, ustedes que se toman fotos, selfies, a mí no me gusta mucho lo de las selfies, pero no sé si tú has buscado así que tu mejor ángulo. Claro. ¿No? Claro. ¿Y qué haces? No, pues que elevas un poquito el teléfono y que le mueves acá y acá. ¿Para qué? Para beneficiar ese ángulo fotográfico. O sea, hay maneras de aumentar la realidad con la fotografía. La fotografía es un medio visual, es arte, pero no es la realidad. Tú puedes manipular la fotografía para que te dé unos resultados. O sea, ¿cuántos lentes hay? O sea, si te pones a pensar, o sea, hay una infinidad de lentes que tú puedes, si eres fotógrafo, comprar y endrogarte por una vida, ¿no? O sea, a lo que voy es, la pintura en realidad puede ser más real que una fotografía. Porque tú con la pintura puedes priorizar. Muchas cosas que piensan que vienen de la fotografía en la pintura, en realidad vienen de la pintura. Si tú ves una pintura de Velázquez, cuando él tenía una escena, muchas veces al fondo, y tú te fijas que las figuras estaban pintadas así, con pura pincelada bien suelta, sin nada de detalle, y hacía como el efecto bokeh de la cámara. Sí. O sea, ese efecto ya vino después en la fotografía. Ahora, si tú agarras una cámara, un teléfono y te tomas una foto, ¿cuánto tiempo duró esa foto para crearse? Depende. Milésimas de segundo, ¿no? Probablemente. Ahora, pero si en realidad te pones a pensar, en realidad esa foto tuvo un camino mucho más largo. Porque estamos hablando desde los principios de la cámara oscura, del Renacimiento. Estamos hablando siglos para que esa cámara pueda llegar a tomarte una foto en cuestión de segundos. Un pintor lo hace en una vida. ¿El qué? Un pintor. El poder capturar una esencia de una persona. Pero nunca lo va a hacer en una fracción de segundos. No, pero es que no estoy hablando de ese clic. Estoy hablando de lo que lo logró esa cámara en sí, llegar hasta poder hacer eso en una milésima de segundo. Le tomó siglos y muchísimas personas, ingenieros, para que puedas hacer ese clic y ¡pum! Ahora, un pintor en una vida te lo puede lograr. O sea, más rápido que una cámara. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando bien. Como que más... Es que en una vida lo puede lograr. Ahí es donde me pierdo, ¿no? O sea, el hecho de... bueno... También diferenciar algo, ¿no? Si bien la cámara oscura podríamos nosotros tomarla como el principio de lo que en algún momento va a ser la cámara, no es una cámara. O sea, no es una cámara fotográfica. Al final de cuentas, en la fotografía convergen dos cosas muy importantes, ¿no? Que por una parte sí es la parte física
Sí. de poder tener un aparato, ¿no? Y por otra parte este lado químico de cosas que reaccionan a la luz, ¿no? Entonces al momento de que estas dos vertientes como que estaban separadas, ¿no? Y andaban, ¿cómo dice andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que íbamos a encontrarnos. Así Sí, era, claro. así es el proceso químico y físico de la fotografía al final de cuentas, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo para que unos sujetos puedan poder fijar una imagen en donde la luz En algo está físico. proyectando. Sin embargo, bajo el postulado de que la fotografía no es real, o sea, es el hecho de darnos cuenta de que lo que vemos tampoco es real, ¿no? O sea, al final de cuentas, la cámara es muy limitada, ¿no? Sí. Porque la cámara está supeditada a lo que hay enfrente y está supeditada a las condiciones. En primer lugar, no existe si no hay luz, ¿no? Entonces, desde ahí el primer ¿Y condicionante. qué condiciones de luz también? Pues las condiciones de luz pueden variar. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que no exista luz, hace que no exista la fotografía, ¿no? Pero también el hecho de que yo estoy totalmente de acuerdo que la fotografía es una ficción. Así como muchas cosas que nosotros vemos. La diferencia es que lo que estamos viendo en una fotografía pues no deja de ser una imagen estática bidimensional, ¿no? Lo mismo que veríamos en una pintura. No creo que la pintura sea más real que la fotografía. Creo que puede ser en algunas ocasiones más profunda, no más real. Porque al final lo decía Marcel Duchamp, ¿no? Al momento de los procesos creativos, ¿no? Y cómo el artista, el proceso creativo no finaliza hasta que la obra está en el escrutinio y en el museo en donde el visitante puede verla, y al final el visitante, el observador, se va a hacer un juicio acerca de lo que está viendo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones existe, por algunos artistas, no por todos, pero claro, existe mucha esta frustración del que no entienden mi arte, y pues probablemente no lo entiendan, ¿no? Porque al final de cuentas el espectador no está obligado a entenderlo, ¿no? El espectador va a entender, y eso pasa con la fotografía también. Puede interpretarlo. Y con la fotografía también va a suceder, ¿no? O sea, el hecho de que la fotografía nos ha contado millones de mentiras a lo largo de los años. Robert Capa acomodaba los cadáveres para que la foto fuera todavía más interesante, ¿no? Entonces, la pintura como tal, en este proceso, al final de cuentas, también si algunas cosas... Hay cosas que son abstractas, que son más reales que la realidad misma, ¿no? O que nos hacen sentir más fuerte la realidad misma, ¿no? Entonces, sí es muy subjetivo el hecho de definir qué sería más real o qué no. Yo creo que en el punto más básico de una escena que sucede, la fotografía puede ser, o sea, al final de cuentas es más real por el hecho de la escena que está pasando. La cuestión es de que no sabemos qué sucede con esa escena, o sea, no sabemos, es esta idea de crearse una historia alrededor de, ¿no? Henry Carter Benson hablaba del momento decisivo, ¿no? De como que toda situación tiene un momento que es el clímax de una situación que está sucediendo, en donde podemos entender todo el contexto alrededor de una imagen. Los grandes fotógrafos encuentran ese momento decisivo, ¿no? O muchas veces no los grandes fotógrafos, sino los grandes observadores de la realidad encuentran ese momento. Pueden prever el momento exacto. Lo buscan, ¿no? Sí, porque saben que viene. Exacto. Y eso... Para capturar ese momento. Imagínate antes que no había cámaras digitales, cuando era análogo. Y ves esas grandes fotografías. Sí, que estabas así. O sea, dices, ¿cómo lo hizo este tipo? Sí, que está en el cuarto oscuro. Para mí, a mí me gusta mucho la fotografía. También tomo, obviamente, mis fotos de referencia, las tomo yo. Y la verdad, pues lo he estudiado mucho, la fotografía. Y la verdad, es un medio súper padre porque, puedes manipular muchas cosas, pero también, como todas las artes, tiene sus limitantes. Pero sí, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la realidad, no es rebatirte el punto, simplemente explicarte a lo que me refería. En la pintura, pues, como es algo físico versus una impresión fotográfica, que también es algo físico. Sí, pero a lo que me refiero es en el medio, digamos, que lo tengas en madera o en tela. Y cuando lo manejas por capas y todo eso, hay cierto... Cuando tú te acercas a una pintura, tu ojo ve,
pero por medio de la luz. Entonces tu ojo entra por medio de las capas de la pintura y regresa con ciertos efectos muy diferentes a la fotografía. Me imagino que sí. Entonces, es a lo que me refería. Ok. Sin embargo, pues obviamente no le quito mérito a la fotografía como medio porque pues es un trabajo muy impresionante lo que se ha logrado. Y aparte, a ver, la fotografía no destruyó la pintura destruyó la pintura, ¿no? Entonces, sí. Y no la destruyó, simplemente han habido personas que agregan y restan. Y la verdad... ¿Tú qué piensas de ese postulado? Yo no estoy de acuerdo. Quiero aclarar a Alberto Orozco que yo no estoy de acuerdo. Pero de que la pintura ya está muerta. No, ya para está, nada, para nada. Creo que porque no. mira, las condiciones... Es como si tú sales ahorita y sales y ves lo que hay en un paisaje, ¿no? Así que la luna está saliendo, esas condiciones no se pueden volver a repetir. No me acuerdo del filósofo ahorita, pero ese que decía que si tú estás parado en un río, nunca esa agua va a volver a ti. Nunca nadie se mete en el mismo río. Ajá, exacto. O sea, entonces, siento que la pintura en ese aspecto es como la realidad. Siento que respetando a otras corrientes de arte, el realismo no es limitado. Limitado es el pensamiento de las personas que piensan que el realismo es limitado. Porque cada artista es una corriente artística, por decirlo así. O sea, cada artista tiene su voz. Si lo haces bien, si no eres así como que copias a tu maestro, ¿no? Pero si tú lo haces bien, como te digo, el tener todas esas influencias de muchos lados y ver cierta pintura da cierta voz. O sea, yo he visto muchos pintores y no me canso de ver pintores y no me canso de ver arte visual, escultura, todo. No se me hace algo limitado. Siento que a veces, por los postulados y por ciertas corrientes y por ciertos intereses, se ha manejado como que el realismo es limitado y a mi criterio no se me hace porque en ese caso, pues nosotros somos limitados porque pues... O sea, no tenemos mucho que agregarle a la sociedad en realidad, ¿no? O sea, puede que tú y yo moramos y pasemos desapercibidos. Pero mientras estoy aquí, o sea, para mí sí es relevante. Porque es relevante porque yo le puedo dejar algo a alguien, ya sea de la pintura, ya sea de mi persona, ya sea de mi escultura o de la música. Puedes dejar algo porque la belleza... del arte no conlleva en la belleza de la construcción de que tú veas una persona bella, sino la belleza del arte es en el mensaje, en la vivencia. El problema es que a todo le queremos poner nombre y número. Y hay cosas que no son nombre ni número. ¿Ok? Tú como artista visual te das cuenta que hay miles de cosas para manipular algo y llegar a un resultado. El problema es que muchas veces nos queremos comunicar de la manera como nosotros creemos que es eficiente y hay veces que no tenemos en cuenta que el espectador tiene otra historia, tiene otra vivencia, que cuando tú le envías ese mensaje, pues lo puede tomar para mal, para bien o quién sabe. Sí, claro. Y es esas dinámicas de la vida que son importantes en el arte. Estudiarlas, como te digo, escuchar a las personas, lo que tú haces. O sea, tú escuchas lo que yo digo, mis puntos, a lo mejor algunos puntos, y créeme que yo lo sé, porque yo lo he pensado. Muchas veces decimos, ay, esto que dijo tal persona, qué tonto. Pero a lo mejor no estás viendo el trasfondo de la persona, por qué lo dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo llevó a decirlo? O sea, es... saborearse a las personas. Por ejemplo, un carpintero te puede agregar mucho a tu vida. Yo trabajé en la construcción. He tenido en Estados Unidos, tú sabes que ahí los trabajos son bien sufridotes. Entonces, hablando del contenido de la obra, a mí lo que me gusta es que tú veas mi obra y te genere una pregunta. Ok. A lo mejor puede ser una respuesta muy fácil o muy tonta, pero tú te acercas por algo. Que tú te acercas y velas, no te acercas a veces por la composición o por lo bien pintado o por muchas veces muchas personas no se acercan por eso, sino, caray.
O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué está pasando esto, no? En esta pintura, esta composición, estas figuras que me están representando. Y ahí hay dos respuestas. Lo que yo puse y lo que tú creas en tu mente como espectador. Se me hace bien interesante ese diálogo. Ese diálogo de lo que tú propones como un poema, como una pintura, y de lo que otras personas encuentran en tu obra. Ejemplo, no sé si conoces creo que era Domenico Scarlatti. No sé si conoces música clásica. Es un músico del barroco. Y él estuvo trabajando para una duquesa o algo así, que era muy prolífica en su instrumento. Ajá. Entonces lo contrató y le escribió como alrededor de 500 sonatas. Ok. A un nivel bien tremendo, ¿eh? Algunas más simples y algunas... pero en el mundo de los pianistas, Domenico Scarlatti es cosa grande. Ok. Entonces, él escribió en el manuscrito ahí a la persona que quiere encontrar un significado en estas piezas, no lo va a encontrar, no tiene significado, es simplemente ejercicios, piezas para el piano. Pero tú las escuchas y no se la crees. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor es el significado que uno les da. Que para él a lo mejor no tuvo significado en ese tiempo, pero sus vivencias, lo que estaba ocurriendo, él vivió, él era italiano, sí. Pero vivió creo que en Austria, no me acuerdo dónde estaba, pero el chiste es en ese tiempo había pues después de que había pasado la reforma, la contrarreforma y todo ese rollo, y ya estaba en el poderío España, en esos tiempos así tremendones, violentones, pero había una influencia, si tú escuchas su música, hay una influencia muy grande gitana española y muy pasional. Entonces, se me hace muy interesante que él haya escrito eso, pero escuchas la música y no te refleja que sea nada más un ejercicio. Entonces, ahí es donde te digo, o sea, muchas veces el mensaje no tiene que ser súper complejo, pero puede ser muy potente. Sí, claro. O sea, al final de cuentas, siempre me meto en problemas cuando hablo acerca de que el arte no es más que un sistema de comunicación, emisor, receptor, código, mensaje, etcétera. No, claro que no. El arte es más que eso. El arte es un no sé qué. Si lo resumimos a su mínima expresión, es algo que está comunicando algo de alguna manera. ¿Es un lenguaje? Entonces, así como sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la separación entre lo reflexivo y lo contemplativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que son contemplativas meramente y hay otras que van hacia la reflexión. Claro, sí. ¿Cuánto llevamos? ¿50 minutos? ¿O cuánto me dijiste? 53. Vamos a continuar, vamos a cambiar abruptamente de tema. Claro, no sin antes saludar a la Secretaría de Cultura de Canagüemes, Superior Industries e Interceramic, que pues creyeron en nosotros totalmente. ¿Qué estás poniendo, Shirley? Es que le cambié de... Luego te explico eso. Porque ahí hay un cambio. La pintura chihuahuense. ¿Qué piensas de la pintura chihuahuense? ¿En qué momento está? ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Cómo la ves? ¿Tiene futuro? Mejor nos dedicamos a otra cosa. Bueno, se dedican porque yo no pinto. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo percibes? Pues... es compleja esa pintura. Esa pintura. Es compleja esa pregunta porque... pues al ser yo autodidacta no conozco tanto como por ejemplo, tú a lo mejor. No, pero has visto pintores, has ido a exposiciones. Hay mucho potencial aquí en Chihuahua. Y van a haber obras en las que yo esté de acuerdo y las que no esté de acuerdo. A lo mejor técnicamente algunas no me van a gustar tanto, pero a lo mejor en contenido son más poderosas. Entonces, yo, por ejemplo, lo que es mi taller es darle las herramientas a mis estudiantes para que logren sus metas. Y a lo que me refiero es, si tú quieres hacer cualquier temática, para eso es el taller, para darte las herramientas. Siento yo que de lo que yo he visto, es que todo es de mi gusto. Si te digo mi opinión, es a mi gusto. Aclarar ese punto. Porque a mi gusto y a lo que a mí me apetece.
Por ejemplo, si a ti no te gusta la cebolla, no te voy a dar una cebolla, ¿verdad? Entonces, a mi gusto, lo que a mí me apetece, siento que podríamos traer más conocimientos académicos para que ciertos artistas puedan lograr que su mensaje sea aún más potente. Ok. Porque yo veo, y estoy hablando de muchos pintores muy jóvenes, que la verdad hay mucho potencial aquí en Chihuahua, mucho potencial. Afortunadamente creo que estamos en una etapa, yo creo que el último gran pintor que ha tenido Chihuahua, sí, por mucho, tal vez no estoy equivocando porque tampoco conozco mucho de la pintura chihuahuense, pero a mi gusto, como tú lo dices, para mí el último gran pintor chihuahuense ha sido Benjamín Domínguez y seguirá siendo en paz descanse don Benja. Exquisito su trabajo. O sea, a mí la verdad me gusta mucho, ¿no? Y la vieja escuela tiene pintores, ¿no? O sea, la vieja escuela chihuahuense tiene pintores importantes, tiene pintores, que no son tan importantes como Fermín Gutiérrez, que me debes dinero. Pero esta escuela intermedia, ¿no? Que también a mí se me hace muy valiosa porque han salido artistas que me gusta mucho su trabajo, ¿no? Está Paula Rascón, Arturo Hinojos, Fernando Villalobos. O sea, te digo, necesito conocer más. Por eso mi opinión a lo mejor no es tan potente como la tuya, porque aunque soy pintor, o sea, te digo, como soy autodidacta y no tengo mucho conocimiento de muchos pintores que ahorita a lo mejor están logrando cosas muy interesantes. Pero a lo que yo he visto hay mucho potencial en la juventud, de lo que estoy un poquito más alrededor por las redes. Veo mucho potencial. Pero sí siento que a lo mejor falta un encaminamiento para que logren sus metas más rápido y más eficientemente. Fíjate que probablemente sí. Y varios de ellos, es que no sé si habrán sido pintores en algún momento, pero su trabajo al final de cuentas termina siendo muy pictórico. Por ejemplo, Abraham Chacón, no sé si lo conoces. Es ilustrador, es arquitecto y es ilustrador. Sí. Y tiene unas ilustraciones que a mi parecer me gustan mucho. ¿No son unas así como mini mundos, así como en cajitas y así? Sí, muy norteño. Así, sí, está muy interesante. Tiene un proyecto que se llama Chuck. Sí, lo he visto. Entonces, yo creo que su trabajo es digital. Mucho. Estoy casi seguro que su trabajo es digital, ¿no? Sí, creo que sí. Pero se me hace muy interesante el abordaje. A mí también. Ese trabajo sí lo he visto en las redes. Que me ha gustado mucho, ¿no? Hablábamos ahorita acerca de lo que buscan los nuevos estudiantes de artes y principalmente los que están en este rollo de la pintura. Y esa es la otra, ¿no? El hecho de lo digital, de la ilustración, no el diseño, ya como que eso también ya dejen de hacerse esas chaquetas mentales con que sí, el diseño y el arte. Convergen muy bien las dos cosas, ya a veces incluso la línea que las separa está totalmente diluida, ¿no? Pero sí veo yo también una fuerte tendencia, y yo creo que ha sido gracias a la irrupción de las redes sociales, el digital, el trabajo digital, la ilustración principalmente. De hecho, yo uso mucho lo digital para trabajar mis piezas. Ok. De repente hago estudios en digital, ya sea de... por ejemplo, tengo una pieza, creo que están arriba en mi Insta, pero abajo tengo un estudio en digital de esa pieza. Así cuando quiero hacer composiciones, probar paletas, hacer estudios, por ejemplo, hay una pieza de un corazón que hice un estudio ahí en digital. Se me hace una herramienta súper padre porque como pintor eso lo podría hacer en físico, pero el problema es de hacerlo en físico, que me resta tiempo, me resta energía, porque pues pintar no es agarrar los pinceles y poner pintura. Hay que limpiar, hay que preparar. Es todo un ritual. Entonces, para yo evitarme ese tipo de problemas, porque puedo hacer también así un boceto en carboncillo y más rápido, más eficiente. Pero ¿para qué? Pues tengo el digital y me da color. Entonces, y de hecho del digital he aprendido muchas cosas que me ha arrastrado muchos conocimientos a mi pintura tradicional. Y si tú ves mi pintura digital, es totalmente, tú la ves y parece de pintura tradicional. Pintura digital, yo tenía un grave problema con ese concepto de la pintura digital. Sí, yo también. Porque pues la pintura es algo matérico que puedes poner y puedes, etcétera. Y lo otro es color digital, ¿no? Pero bueno, ya me reconcilié con eso. Bueno, no que me haya reconciliado, sino que dejó de importarme más bien el hecho de pelearme con eso, ¿no? Y aparte la persona con la que me peleaba con eso ya ni existe en el plano, por algo será. Entonces,
Pues eso es muy buena herramienta y la verdad, yo también tenía ese problema de que no le daba el reconocimiento a esta habilidad y créeme que es una curva de aprendizaje bastante grande. Me gustan mucho los resultados Sí, del arte sí. digital, de la pintura digital. me gusta mucho. Oye, recomiéndanos artistas chihuahuenses. Hay muchos. Hay muchos. No de todos los son que yo buenos. conozco, ¿cuántos necesita? No, los que tú quieras. Bueno, mira, recomiéndanos. te voy a dar 2 recomendaciones. Tengo a un amigo que se llama Pedro Moreno, el que te digo, este chavo que es Raramuri. Ok. Súper pintorazo. Tiene Instagram y todo. Sí, tiene Instagram. Bien. Ahí te lo paso si quieres ahorita. También tengo un amigo que se llama... dislexia. Me entra la dislexia y se me borran los nombres, ¿eh? Está bien, no pasa nada. Ángel Nicolás. Ángel No me acuerdo el Nicolás. apellido, pero es cubano. Ajá. Es cubano. Tiene una buena propuesta por ahí. De ahí a lo mejor me van a linchar porque no se me vienen, pero hay muchos y muchos artistas muy chavos también. Ujú. Me gusta mucho lo que se está haciendo, por ejemplo, espacios como Vértice y así. Vértice, ¿cómo no? Hay alumnos de la facultad. Mucha juventud muy inclinada a hacer muchas cosas. Sí. Por ahí está también Dorian Castelli. Dorian Castelli, que acaba de entrar a la Facultad de Artes al posgrado. Sí. ¿Quién más? Necesitaría traerte una lista. Pero bien. sí hay mucho artista muy bueno. Mucho artista muy bueno. Por aquí han pasado personas que conozco por ahí como Marcelo. Pero Marcelo no es un gran artista. ¡Cierto! Marcelito. Se te quiere harto. Pero sí, ahí de repente lo pongo al podcast y nos ponemos a barrer, trapear. Eso, para eso queremos hacerle Sí, y qué bueno que, la barrida. que tengan este proyecto. La verdad es que muchas veces, mira, se me hace que nos quejamos a veces más de lo que hacemos. Nos encanta a nosotros aparte. Nos gusta quejarnos más de lo que hacemos. Y se me hace padre que tú estés haciendo algo, que ustedes como equipo estén haciendo algo. Yo a lo que puedo, hago lo que puedo. Pero siento que, bueno, sí hay que quejarnos. Yo, por ejemplo, mis quejas se las llevo a mis camaradas nada más ahí. Porque no me gusta hacer tanto ruido, la verdad. Entiendo personas que les gusta hacer más ruido porque pues es una visión diferente a la mía. Y lo entiendo. Hay críticos de arte y se respeta, ¿no? O sea, pero lo mío es más íntimo, más de mí. O sea, no me gusta criticar a los demás. Obviamente con tus camaradas, sí. Pues sí, empiezas a decir, el trabajo de este me gusta. El trabajo de este... Y dices por qué y todo eso. Ajá. Por ahí hay un chavo que tiene... muy buen dibujo académico. Yo creo que lo conoces. ¿Cómo se llama? Te digo la dislexia. Ahí después te paso el nombre. Pero hace unos dibujotes grandotes así. Creo que él se fue a Barcelona por ahí. Usa el método Barsh. No lo conozco. Se me borró el nombre, pero ahí te lo paso. Sí. No, pues fíjate, ahorita que lo comentabas de que mucha gente critica y no hace nada, pues es que nosotros hacemos cosas para criticar. Es como el que come mucho y hace ejercicio, ¿no? Hace ejercicio pues para seguir comiendo, ¿no? Nosotros hacemos cosas para seguir criticando. Mi crítica es criticar y no hacer. Pero nosotros hacemos si para criticar. criticas, haces. O sea, sí. A nosotros nos mama hacer cosas para después criticar. No, y todo es válido. O sea, ese es mi mantra, ¿no? Lo que yo creo, que no soy la ley, que no soy la verdad universal. Y soy una persona así que me gusta vivir así, como todos tenemos un estilo de vida que nos gusta vivir. Sí me gusta también, por ejemplo, ver nuevas realidades, como te digo también. Aunque me gusta mi mundillo, hay mucha arte que no me gusta. Hay mucho arte que no vale la pena ni verlo. Pero pues... no, mi opinión no siento que va a ser tan relevante como la tuya. No, tampoco no somos nada relevantes tampoco, ¿no? Quisiéramos. Me refiero porque yo no soy comunicador. O sea, sí tengo, fíjate que tengo... Nosotros tampoco. Esto es un juego que nos lo creyó la Secretaría de Cultura. Es cierto. No es cierto. Por cierto, muchas gracias. Canagüeame. No, pues, te amamos. Pues está muy padre que nos den este contenido porque
Como te digo, o sea, a lo mejor uno no está de acuerdo en muchas cosas de artistas que traes, pero el escucharlos te pone a reflexionar un poquito y, por ejemplo, hay personas que no conocía y escucho hasta cómo se expresan. Oh, pues, interesante, ¿no? Sí, yo también he conocido a mucha gente gracias a esto. Qué chido, qué chido. Última pregunta, ¿en qué momento de tu vida has sido una pera de olmo? Ay. Esto quiere decir en qué momento todo ha sido adverso, pero tú has salido adelante. Sí, Uf. ¿no? Has superado las expectativas. Ok. Hay muchos momentillos ahí que dices tú, ¿verdad? Pero siento que he tenido el apoyo de mi familia. Uh-huh. Entonces no me ha importado. Eso. Cuando tienes, o sea, que no te importe, o sea, alguien te puede derrumbar y me pasa por encima. Yo, por ejemplo, en el trabajo, tú sabes, en cualquier trabajo ahí puede ser la comidilla de quien sea. Y yo digo, y yo lo que digo, me mama hacer la comidilla. Que se llenen, que lo disfruten si les hace feliz. Eso es, porque yo también. Yo lo que hago es por mi gusto y porque quiero crear y expresarme. Mi gusto es, ¿quién dijo eso? Es una canción tradicional de banda. Eso es. Entonces, a mí me pasa por encima lo que hablen bien, mal de mí. Si es bueno, se agradece. Si es malo, pues que te vaya bien. O sea, todos tenemos opiniones de todo. O sea, entonces la diferencia es que unos nos las guardamos, nos las reservamos y otros las encienden y les prenden, le echan carboncito y la hacen más grande, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no me preocupa. Por eso yo digo que no he tenido un momento así. Así, obviamente, adversidades de la vida que no tienes control. Sí hay. Pero, pues teniendo el apoyo de tu familia, sales adelante. Excelente. Oye, no, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Sí, tus redes, ¿qué haces? vendo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Talleres? Shelby, ponme la musiquita ya de una vez así como que bajito para que esto vaya enfilándose hacia el final, hacia el desenlace. ¿Qué haces? Bueno, pues soy Irving Torres, artista visual. Tengo mi taller en línea, mi taller en presencial. Y los talleres que yo doy son para las personas que quieren trabajar en la técnica versus un hobby. Las metas que tú tengas está bien, pero muchas veces por eso entran y se van, porque pues ven que es trabajo duro. Y pues nada más, ¿dónde te encuentra la gente? En Instagram, irving.torres.art. Ahí viene todo lo de tus talleres y viene todo. Tengo otro Instagram, es Atelier Torres. Atelier Torres. Y ahí sí está todo lo de los talleres. Ahí voy a empezar. Ya empecé a subir todo lo de los talleres. Ahí, perfecto. Esa información. No, excelente. Sí. No, pues muchísimas gracias. Ahora sí. No, a ti. Gracias, Secretaria de Cultura. Gracias por la gran idea de hacer un programa de estímulos fiscales y de incentivar a las empresas a participar en el ámbito cultural chihuahuense. Muchas gracias, Superior Industries. Muchas gracias, Interceramic, por haber creído en este proyecto. Ya me lo terminamos, espero. Vamos a seguir. Bueno, terminamos con el programa, ¿no? Pero, bueno, no con el programa sino con el programa de estímulos fiscales. Con el apoyo fiscal. Casi cumplimos con el tiempo establecido. Nos faltan algunos programas todavía, los sacaremos. De todas maneras, esto sigue independientemente de que se acabe el año o no. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Súbeme, Chuy, y bájame el micrófono.